Yo creo que empezar a hablar con claridad y con conocimiento y con propiedad de cada uno de los problemas que le afectan a la dehesa es un buen principio. Por eso el planteamiento de la charla, abordando los tres conceptos de seca, podredumbre y decaimiento, que con frecuencia lo usamos de manera indistinta, el inicio puede ser un inicio correcto para empezar a desarrollar. La idea era describir el escenario en el cual nos movíamos. Paco ha hecho una descripción perfecta del sentimiento, del ámbito en el que nos movemos. Yo lo planteaba desde el punto de vista fitosanitario. Siempre que se habla de plagas, de enfermedades, de secas en general, uno es tremendista y siempre saca la parte negativa. Los bichos comiéndose al árbol, los hongos destrozando el tronco, aspectos malos de la sanidad, ¿no? Bueno, pues la situación de la dehesa, en general, no quiere decir que sea en ningún punto en concreto, pues nos encontramos con un arbolado que está decrépito, por lo menos con muchos años. El problema de la edad del arbolado es que nosotros normalmente lo estimamos a raíz de la parte aérea, desconociendo la cepa de la cual procede, ese renuevo del cual procede, el renuevo que nosotros vemos, si ha sido recepado 1, 2, 3 o 4 veces. Aparentemente podemos tener una dehesa que nosotros consideramos juvenil, de 20, 30 centímetros de diámetro, con arbolitos bien formados, pero desconocemos por la longevidad del árbol qué tiempo lleva esa raíz funcionando, es decir, cuánto le queda de vida realmente a ese árbol. La densidad a la cual nos encontramos que funciona la dehesa, pues normalmente siempre o generalmente es inferior a la que nosotros desearíamos. Es un monte hueco con muy baja densidad, que además está tremendamente simplificado. ¿Qué significa? Que es verdad que todos tenemos presente que una dehesa tiene que tener arbolado, pero también tiene que tener una parte arbustiva, que en ocasiones desaparece. Igualmente, al contrario, nos encontramos un exceso de arbustos y una falta de pasto. De cualquier manera, es una simplificación que, hablando de un ecosistema, de relaciones entre los elementos, de equilibrio biológico, eso siempre va a debilitarlo y hacerlo más sensible, más delicado ante cualquier perturbación. Por supuesto, dentro de esta dehesa nos encontramos que el arbolado se encuentra afectado por sus plagas y enfermedades, desde algunas poco importantes, como son esas cobas de brujas, a otras como pueden ser el tema de podredumbre radical, que precisamente en esta zona de Huelva pues es uno de los problemas principales que podemos encontrar. Otras plagas de manera más o menos secundaria, aguda en algún punto concreto, como puede ser el tema de perforaciones por cerambícidos. También lo ha comentado Paco, el sobrepastoreo, el sedentarismo, la predación de renuevos, la presión ganadera, cinegética o doméstica, punto a tener en cuenta, que con cierta frecuencia afecta al estado del arbolado. Y por último, un punto que no debe de perderse, es decir, estamos hablando de un ecosistema que al final el propietario, ese 95% de propietarios de terreno que es dehesa en Andalucía, busca una obtención de renta. El otro 5% de administración, que ella sabrá lo que quiere hacer con ella, pero el resto, el 95% restante, necesita realizar una obtención de renta sobre el mismo. Este es un resumen de cuál es la situación. No es ni genérica de toda Andalucía ni concreta de ningún punto. Simplemente son pinceladas que pueden intentar un poco localizar cuál es el entorno en el que nos movemos. La situación en la que nos encontramos, tremendamente trascendental, donde lo que sí se debe de observar y se debe concluir de lo anterior es que se está realizando una gestión que en la mayoría de los casos no está adaptándose a las condiciones en las cuales se encuentra el medio. En este concepto, en esta situación, es donde interviene el término seca. Ese término seca lo que viene a referir es una situación donde el arbolado está dañado, sigue produciéndose daño, muestra un deterioro que va cada vez a más, incluso acaba muriéndose. ¿Cuál es el valor de ese término? Identificar una situación observable del monte, pero sin entrar en ningún momento en determinar las causas que llevan a ese deterioro. De tal manera, una seca es cuando yo encuentro un árbol que se me muere. ¿Sé por qué? No me da igual, ahora mismo es seca. Cuando yo determine qué es lo que es, entonces sacaré ese árbol, ese grupo, ese foco del término seca y lo llamaré
enfermedad tal, o plaga fulanito, o la balsa que he hecho 100 metros más arriba que me ha inundado las raíces de esos árboles. Decaimiento, segunda pata del principio de la exposición. Hablábamos de seca, que ya lo hemos definido hace un momento, como aquella situación donde el árbol se muere sin tener sin entrar en valorar las causas ni los agentes que lo están causando. Hay otra parte, otro concepto que se usa con bastante frecuencia de manera como sinónimo, que es decaimiento. Para hablar de decaimiento, con un tema tremendamente complejo, hay que tirar un poco de conceptos ecológicos, irnos a lo que es un equilibrio biológico. Ahora mismo todo está muy en boga con el tema de la ecología, el mantenimiento de los recursos naturales, sostenibilidad y demás. Bueno, pues la dehesa es un sistema ecológico compuesto por numerosos elementos, cuanto más, mucho mejor, que se encuentra en un equilibrio que es dinámico, que se va adaptando a las perturbaciones, a los sucesos que le van ocurriendo. Que se poda el árbol reacciona de tal manera que desbrozo para hacer unos corros para el escorche, el ecosistema responde de otra manera. Que haga un tratamiento porque tengo desfoliador, el ecosistema va ajustándose y respondiendo de forma dinámica a cada una de estas perturbaciones. ¿Qué sucede? Pues que en ciertas ocasiones ese equilibrio que aparece entre, he puesto ahí una larvita, una oruga defoliadora como representativo de un agente de daño y un árbol, pero en principio debe de haber un equilibrio entre el comportamiento del árbol y el comportamiento del agente nocivo. En el momento que hay un estrés extraordinario, una situación que se sale de lo normal, algo que mueve esa situación, esa capacidad del árbol, de ese ecosistema, que es el elemento principal del ecosistema, para que lo permita recuperar y revertir la situación original, nos encontramos que se rompe ese equilibrio. A partir de ese momento, ese ecosistema deriva hacia otra posición de equilibrio, que puede no ser interesante para nosotros. Remitiéndonos a cambio climático, que es el caso más evidente. Yo tengo una dehesa, tengo un monte, en el cual las plagas, las enfermedades, el árbol se va regenerando, los animalitos, no hay problema. Se sucede una serie de años donde la precipitación disminuye, el periodo de sequía aumenta y ese árbol cada vez tiene menos capacidad de superar las perturbaciones que las plagas o las enfermedades le están sucediendo. ¿Por qué? Debido a ese agente climático. Con el tiempo, ese ecosistema A, por esa perturbación mantenida extraordinaria, acabará siendo un ecosistema B. Ese nuevo ecosistema seguirá estando en equilibrio, pero es una posición de equilibrio que a nosotros no nos interese, porque a lo mejor supone la desaparición de ese estrato arbóreo. ¿De acuerdo? Hasta ahora no hemos hablado de decaimiento. ¿Cuándo es decaimiento? Pues precisamente cuando se da una situación como la que he explicado anteriormente. El decaimiento es un deterioro del arbolado, cuando participa y tiene una función primordial un agente ambiental de largo recorrido. Un incremento de temperatura, una disminución de precipitación, un aumento del periodo de sequía. Entonces, esa presión continua durante mucho tiempo, de manera más o menos importante, deriva el deterioro del estado de equilibrio del ecosistema, haciendo que la actuación de las plagas, de las enfermedades, de los manejos que habitualmente no pasaba nada y ahora sí pasa, son los que hacen que ese arbolado entre en decaimiento y por lo que se decía siempre, por una multitud de causas, por una situación multifactorial, acaba deteriorando y matando al árbol. ¿Cuáles son los síntomas de este decaimiento? Pues empezamos con los problemas, porque los síntomas son tremendamente poco clarificadores. Hay cambios metabólicos internos al árbol, baja la cantidad y la calidad de la semilla de reproducción, en este caso de la bellota, se cae la hoja, se decolora, crece menos, aparecen puntisecados, se defolia, cosas que, bueno, pues eso puede ser decaimiento, como ese cajón donde metemos todo, o puede ser cualquier otro tema de los que pueden dañar a un árbol. Al final, el problema es que el árbol acaba muriendo. Me da igual que le pongamos la matrícula de decaimiento o que no se la pongamos, pero al final la muerte del árbol es lo que se sucede. Dentro de esos factores que hemos hablado, ¿cuáles pueden ser? Pues por supuesto las plagas, cerambícidos, perforadores de bellota, defoliadores, escobas de bruja, enfermedades de las que hemos estado hablando,
la escoba de bruja, los puntisecados, los chancros de ramas, los chancros de tronco. Por supuesto, la participación de los daños que nosotros hacemos por un manejo deficiente. Podas que sean excesivas, movimientos de tierra por hacer un camino, levantar una balsa, donde hay que asumir que nosotros podemos realizar algún daño sobre el arbolado que tenemos al lado. Por supuesto, y como agente principal, la participación de un agente ambiental, donde la capacidad que tenemos nosotros de realizar un control sobre él, pues prácticamente es nula. Es decir, nosotros el granito de arena que podemos poner a evitar el calentamiento global, a mejorar la frecuencia de lluvia, pues realmente es mínima, ¿no? Hay que hacer ver además que este decaimiento, es decir, de este saco original de seca donde los árboles se nos mueren, que estamos intentando ver cuándo es decaimiento, ese término que nosotros hemos usado con cierta frecuencia, esta situación de seca no es solamente exclusiva de encina y alcornoques. En los pinares, en la Andalucía oriental, toda Sierra de Baza, Sierra de Filabres, están desapareciendo, están afectándose los pinares por miles de hectáreas. Pinsapo, sistema ecológico emblemático del sur andaluz, que también se encuentra en clara regresión precisamente por el cambio climático. Las especies de ribera, los olmos, los chopos, los almezos, cualquier linde de un río que nosotros veamos, si lo recordamos con el tiempo, se ha deteriorado en gran medida. ¿Cómo detectamos que estamos ante un proceso de decaimiento? Es decir, hemos dicho que participa un factor ambiental, que además participa en otra serie de factores como los manejos, las plagas y enfermedades, pero eso es como yo lo detecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la apariencia que tiene realmente no me llama a mí, no me permite hacer un diagnóstico de esa situación. La delimitación de la superficie también es compleja, porque nos encontramos, hablando de este decaimiento asociado a factor ambiental, que hay unos árboles que mueren y otros que están perfectamente. Otras veces, en la misma zona o a una distancia relativamente corta de donde me encuentro esa afectación individual, aparecen afectaciones grupales. Eso no es un criterio que a mí me ayude. Después, si la situación es clara, entre un árbol claramente muerto y algunos que están feos, bueno, y yo cómo defino cuándo un árbol está afectado o no está afectado. Es decir, yo puedo verlo, pero tengo algunos criterios. Hay criterios técnicos, como pueden ser el porcentaje de foliación, que es la estimación de la hoja que tira un árbol debido a la participación de un agente, pero ese es un parámetro que te hace falta un adiestramiento, te hace falta una formación que tampoco es cuestión de que todos seamos capaces de hacerlo, ¿no? Pero después también podemos hacer un criterio experimental. Mira, a mí no me hace falta defoliación. Yo sé que aquí tengo unos árboles que están bien y aquí tengo unos árboles que están peor. Y están mucho peor o un poco peor. Pero yo puedo hacer esa clasificación y no me hace falta irme a unos criterios técnicos. Es decir, yo mismo ya puedo hacer ese nivel. Es decir, eso cualquier persona que vea un árbol en comparación con otro sabe si está mejor o peor. El establecimiento de los límites, pues volvemos a lo de antes. Si la situación de afectación puede ser de individuos a grupos y además el saber si este árbol es, claro, entre el que está muy bien y está muy mal, está claro, pero entre ellos normalmente hay una graduación tan regular. ¿Dónde pongo el límite? ¿Dónde se me queda la zona afectada? Después de tener esa zona donde puedo estimar que hay una cierta afectación por este decaimiento en principio, tendría que ver qué agentes me están actuando. ¿Por qué? Pues porque si yo determino los agentes nocivos por tipo, información básica, qué plagas están actuando, qué enfermedades son, qué distribución tienen, pues mira, esto solo está en unos árboles o está en todos, esto está en todos los árboles pero me hace poco daño, mira, tengo muchísimas agallas de estas de la hoja. Pues mira, es que eso realmente hace poco, así a mí no me importa. Bueno, pero es que tengo 4 chancros en los troncos. Bueno, perdona, es que un chancro de esos se carga un árbol. Hay que hacer una valoración. ¿De qué nos sirve esto? Porque, como definir lo que es un decaimiento por esa participación de toda la gente y ese factor ambiental es complicado, es mucho más sencillo decir cuándo no estamos en decaimiento. ¿Cuándo no estamos en decaimiento? Pues cuando yo he hecho una determinación de las zonas que están afectadas. He visto qué agentes, qué plagas, qué enfermedades son las que están actuando sobre los árboles.
y valoro cuál es la contribución de esos agentes al daño del árbol. Cuando yo no encuentre razón ninguna para que ese árbol esté muriéndose o esté en camino a morirse, entonces puedo suponer que estoy en una situación de cambio, de decaimiento. Hay un factor ambiental, que eso actúa a nivel de toda Andalucía, España y el mundo, es decir, que es el responsable de que ese árbol vaya derivando. Yo tengo que eliminar antes la participación mía, la participación de plagas y la participación de enfermedades, de animales y de demás. Cuando yo pueda extraer todo eso y el árbol se me siga muriendo, entonces puedo decir que estoy en una situación de decaimiento. Como el decaimiento implica esta actuación de un grupo de agentes, un conjunto de agentes, las medidas que yo debo de tomar para intentar no revertir, porque el principal es un ambiental y no voy a poder hacerlo, sino para intentar mitigar, controlar, reducir el efecto de esa situación, tienen que ser actuaciones de carácter integral. Afectan varios agentes, no puedo actuar de forma local. No puedo, en una situación de decaimiento, aunque participe Tortri, haciendo una fumigación no consigo eliminar el problema. Eliminaré el momento y mejoraré la situación concreta en este momento, pero a largo plazo, a corto plazo, tampoco voy a conseguir nada. Por eso, esa gestión que nosotros venimos haciendo, donde tengo un problema, hago una gestión, debe de hacerse de forma adaptada, donde el objetivo, si lo que nos interesa es la dehesa y es el arbolado como elemento principal, es garantizar la persistencia de ese arbolado. Intentar ajustar el manejo de manera que el respeto al árbol sea siempre el máximo. De esta manera, y sin querer entrar en polémica, se está preparando ese documento de 40 páginas, no sé si son 40, es voluminoso, que es el Plan de Gestión Integral, que es un documento que pretende simplificar lo que es la gestión, la relación del propietario con la administración. Yo no sé si se llegará a conseguir, pero ese es el objetivo que se tiene, que haya un único documento que te facilite todos los documentos anteriores que ya tienes. Dentro de ese documento, descolgándose de cada una de las partes, lógicamente, hablando de esa, tiene que haber una parte fitosanitaria. Pues se está preparando un manual de diagnóstico fitosanitario y de buenas prácticas que te va a dar orientación sobre, ante tales problemas, o sea, si tengo un problema, cómo detecto, primero cómo detecto que tengo un problema y después cómo identifico los factores que participan y de qué manera es la mejor para intentar solucionarlo, de manera siempre aconsejada, ¿no? De ese saco primero que teníamos como seca, los árboles se me mueren y no sé de qué es, ya he sacado el más complejo, que es el de decaimiento, que participa un agente ambiental y ahí hemos visto cómo se puede definir y, bueno, de qué manera podemos intentar hacer alguna medida de control. Todo el resto de queda son problemas donde el árbol se me muere por una razón que yo conozco. Ahora no, pero a lo mejor haciéndolo un diagnóstico adecuado puedo llegar a conocerla. De todas ellas, la más importante es la podredumbre radical, causada por un omiceto que ahora veremos. Toma tal importancia la gravedad de esta enfermedad que corresponde sacarla de manera independiente. Es decir, que del saco que tenemos al principio de seca, tenemos una parte que es decaimiento, otra que será problemas de plaga, de cerambícidos, de un manejo inadecuado, lo que sea, se van sacando y queda otra bolsa que el tamaño es tan grande que merece tratarlo aparte, que es la podredumbre radical. Como hemos dicho y lo sabemos, la podredumbre está causada por un gomiceto, un antiguo hongo que es principalmente Phytophthora fictina momi, aunque hay otros familiares que causan el mismo daño. El hongo sabemos todo lo que hace, destruye el sistema radical, evitando que el árbol pueda absorber los nutrientes y el agua suficientes para que se mantenga. La sintomatología es exactamente igual de inespecífica que en el caso de decaimiento. El árbol se va apagando de una manera rápida o lenta, pero al final acaba con su muerte. Es un patógeno muy complicado, por no decir imposible, de erradicar del suelo. Tanto por la capacidad que tiene la estructura de resistencia de permanecer larguísimo tiempo, como por la cantidad de huéspedes que puede tener. Es decir, yo puedo eliminar todas las encinas que es capaz de infectar a muchísimas especies de plantas que nos queden todavía en esa zona. Entonces la erradicación es tremendamente complicada. Lo principal,
Podredumbre no es decaimiento. A lo mejor la solución, la consecuencia es la misma, es decir, que el árbol acaba muriéndose, pero yo tengo que saber qué es lo que tengo, porque de esa manera puedo, primero, no realizar malas prácticas, que lo que van a hacer es, si tengo un problema de suelo, extenderlo a sitios donde no lo tengo, y después, no solo ya en mi finca, sino a explotaciones que pueda tener cerca o más o menos a una administración menos lógica. ¿Cómo determinamos? Igual, vamos a determinar cuál es la forma de definir un foco de decaimiento. Pues aparentemente son los mismos criterios que hemos usado antes. Hay una defoliación, pero esa defoliación, de forma general, el árbol se empieza a apagar, aparece ese puntisecado, esos bordes del árbol, de la copa con ramillas finas sin hojas. Hay un arbolado que está cercano, que ha muerto, es decir, hemos dicho que si hay fitóptora en el suelo, si hay un podredumbre radical, el árbol sí o sí, en un periodo relativamente corto de tiempo, va a acabar muriendo. Pues este hongo llega, hombre, y que llegue y lo pillemos justo en el momento inicial es muy complicado. Si yo observo que en los alrededores hay arbolado muerto, me puede oler a podredumbre. Además, no puedo relacionarlo con ninguna otra causa que puedan explicar que haya muerto, lo que hemos estado diciendo antes, ese diagnóstico que estamos haciendo, pues mira, yo sé pues que no ha llegado un venado y me lo ha anillado. Bueno, si me lo ha anillado un venado, yo no puedo echarle la culpa a podredumbre, será el venado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eliminemos las causas que han podido matarlo, podemos sospechar, y no vemos ninguna, podemos sospechar que existe podredumbre. Hay otros síntomas secundarios, como son, al ser un hongo que está en el suelo, un organismo que está en el suelo, el organismo se mueve o bien asociado a la tierra o bien asociado al flujo de agua subterráneo que exista. De tal manera que no hay mucha lógica en que aparezcan focos, ejemplares muertos en zonas de daño excesivamente separadas y con una discontinuidad orográfica. Sí es muy normal que haya un foco a una altura de ladera y que la evolución del foco sea hacia abajo. Hacia arriba se puede dar, pero es mucho más complicado. A lo largo del camino de una vaguada, de un riachuelo, muy frecuentemente. Desde el riachuelo hacia los dos lados, claro, porque la capa freática, cuando llega la época de la lluvia, llueve, lleva agua el riachuelo y se va encharcando. En eso sí se mueve perfectamente el hongo y es capaz de ir afectando e infectando mayores cantidades de raíces. Esto es muy bonito, ¿vale? Lo complicado es llevarlo al campo. ¿Cómo valoramos nosotros hasta dónde debe llevar un foco? Bueno, pues para que haya un foco de podredumbre, sí o sí, hay que confirmar en un laboratorio, tomando una muestra de suelo y de raíces, que tenemos un organismo que causa podredumbre radical. Si no lo tenemos, no lo tenemos. Yo puedo decir que es podredumbre, pero hasta que yo no tenga fitóptora en un laboratorio que me lo diga, yo puedo sospecharlo, porque realmente el extraerlo, el localizarlo en el laboratorio es muy complicado. Pero si me cuesta dos análisis, 3 análisis, 4 visitas, hay que realizarlas. ¿Por qué? Porque es fundamental. Es decir, es que nos debe de condicionar tanto tener podredumbre en nuestra finca. Debe de condicionar tanto la gestión, que si la tenemos o no la tenemos, es fundamental para yo decir qué actividades o qué acciones puedo hacer en esa zona y en la de al lado. ¿Qué estimamos que es el foco? El foco estimamos que es toda la zona donde yo veo un comportamiento similar de los árboles que están muertos. Bueno, aquí pasa que el del rojo en naranja se aprecia poco, pero bueno, hemos intentado que en la zona intermedia es donde está la mayor parte de árboles muertos o muy dañados. Aunque eso no quiere decir que pueda haber algunos, se me ha perdido aquí, que pueda haber algunos que estén sanos o aparentemente sanos. ¿Por qué? Pues porque una enfermedad, igual que las que sufrimos nosotros, un resfriado, cualquier otro que tenga componente biológico, y cada uno tiene una tolerancia, una resistencia a sufrir, a mostrar los síntomas de esa enfermedad. No quiere decir que no la tenga, significa que la tiene, pero oye, lo lleva mucho mejor. Es decir, el mismo resfriado entre dos personas, uno lo lleva a cama y otro lo lleva a trabajar, ¿de acuerdo? Pues este comportamiento es normal en estos tiempos. Esa misma situación te lleva a que, como es difícil los estados iniciales de la enfermedad que se reflejen en la parte aérea, pues hemos establecido un criterio pues no basado en la distancia, ni basado en algunos valores arbitrarios,
sino, pues mira, estimamos que debe haber 2 franjas de árboles, 2 orlas de árboles que yo considere sanos. Cuando yo considere de la zona que tengo afectada, alrededor suyo, pueda marcar 2 líneas de árboles concéntricas que estén sin síntomas, pues esa parte, esta parte en rosita clara, naranjita que se ve ahí, esta parte naranjita es la que conforma las 2 orlas de árboles sanos, aparentemente sanos. Pues todo, la parte rosa y la parte naranja es lo que yo debo considerar como foco. La gestión de toda esa zona interior, si tengo podredumbre, debe de ser totalmente ajustada al problema de podredumbre. ¿Por qué? Porque tengo un organismo que es muy peligroso, que está en el suelo y que moverlo de esa zona, imaginaros una cuarentena, me puede llevar a extender con toda mi buena voluntad el problema a todos esos arbolitos negros que tengo por ahí por fuera. ¿Vale? Esto lo dejamos así, es decir, hacemos las 2 orlas de árboles sin más. Bueno, pues podemos hacer ajustes. ¿Por qué? Pues porque con nosotros conocemos cómo funciona el organismo en el suelo. Vamos a ver si ese foco, si estos círculos que yo veo, que yo marco, aunque sea en mi cabeza, en la finca, eso está en ladera, está en caída, yo no corto el límite del foco aquí. Yo me lo llevo hasta la vaguada y X metros más. ¿Por qué? Pues porque yo sé que de aquí a un corto plazo de tiempo, la lluvia, el arrastre de la tierra, va a hacer que esa tierra infestada vaya cayendo hacia abajo. Y va a caer hacia abajo y va a llegar hasta el riachuelo. Y todo la continuidad del camino de agua se va a acabar infectando. Entonces, es tremendamente importante saber si lo tengo o no lo tengo. ¿Vale? Entonces, a la hora de determinar el límite del foco, además de estas 2 líneas de árboles, es conveniente ajustarlo con la orografía que nosotros tenemos. Los caminos, si hay un camino que por desgracia me atraviesa la mitad del foco, pues si yo voy a seguir pasando por allí o ya he pasado por allí, yo tengo que asumir pues que mi coche, los animales van a llevar en las pezuñas tierra y eso se va a ir extendiendo a lo largo y a lo ancho, porque los animales no se ciñen a la Yo mismo paseo por allí y te bajas del coche y te lo llevas. Y esto es un tema que va poco a poco, es decir, el organismo va colonizando y cada vez que va colonizando sigue desarrollándose en el suelo y afectando a más arbolado. ¿Cómo hacemos un control? Es decir, yo tengo este problema en el suelo, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero, evitar la dispersión de enfermedad. Yo estoy resfriado, tengo una neumonía tremendamente contagiosa, pues ¿qué tengo que hacer? Intentar que el resto de la familia no la coja. ¿Cómo? Minimizando el movimiento de suelo y tierra. No quiero mezclar aperos que estén en la zona infectada, en la zona sucia, y llevármelo a la zona que está limpia, porque yo mismo estoy contribuyendo a llevármelo. Los laboreos, si tengo que hacer un tratamiento a una zona que incluye un foco y una zona que no es foco, tengo que dividirlo, es decir, primero hago la parte limpia y después me voy a la parte sucia. Y no lo hagamos al contrario, pues entonces tenemos muchas más posibilidades de llevarnos el organismo a la parte limpia. Intentar reducir el flujo de agua superficial. Esta escena donde el foco está en ladera, porque lógicamente ningún foco el monte no es plano, la colocación de barreras que dificulten la escorrentía de forma natural, estamos hablando de matorrales, pero que si hay que hacer un subsolado con cierta seguridad y hacer un caballón que me recoja ese agua y me evite que el agua siga para abajo, o la tierra que va derivando que siga hacia abajo, o que se absorba agua arriba, foco adentro, estoy dificultando la extensión natural de ese organismo. Por supuesto, como hemos dicho, el control de tránsito y de personas a través de ese foco. Si tengo necesidad de usar tierra, no voy a usar la de la zona infectada. Veis que son recomendaciones completamente lógicas dentro de lo que es un poco de cuidado y de conocimiento de cómo funciona un organismo de suelo. Y por último, hay cultivos empleados con cierta frecuencia que entran dentro de las especies que son susceptibles a desarrollar la enfermedad, es decir, que Phytophthora los coloniza, pero tardan mucho en morir, tardan mucho más que en comparación que la encina o el alcornoque. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues yo tengo esa beza o ese altramuz amarillo, llega Phytophthora, los coloniza, tengo una encina al lado y Phytophthora vive sobre ellos. Esa planta es mucho más tolerante a Phytophthora que el árbol. Entonces, hasta que muere, actúa como un reservorio, como un sistema de dispersión natural, de multiplicación de
la cantidad del organismo que hay en el suelo. Pues vamos a intentar evitarlo, vamos a intentar en la zona donde tenga podredumbre o en sus adyacentes evitar el uso de la beiza y la tramú y usar otras menos susceptibles a la enfermedad como el trigo o la cebada. En zonas que no tengan la enfermedad, es decir, yo tengo problemas, tendré que averiguar cuáles son, pero no es podredumbre, no tengo un diagnóstico positivo de podredumbre. Pues vamos a emplear plantas que nos garantice en esa reforestación, en esa regeneración del arbolado, que hemos dicho está envejecido y con falta de ejemplares jóvenes, vamos a emplear plantas que a nosotros nos garantice que viene libre. No voy a coger plantas de una zona que está infectada o de un vivero que a mí no me dé seguridad diciendo está libre de fitóstora, porque fitóstora en vivero existe y vivero es un problema y si el vivero no es cuidadoso con su gestión de plantas nos podemos encontrar con que nos está metiendo en los cepellones el hongo. Vamos a pedirle un certificado que garantice que esa planta está libre. Vamos a vigilar agua de riego. Hay veces que esto no hay más porque el punto de agua está allí, bueno, pues entonces tendremos que asumir que estamos extendiendo de un punto a otro punto ese problema. Vamos a intentar acotarlo para que no vaya más. Importación de zonas infectadas de agua o de planta, uso de productos que proporcionan una capacidad de resistencia mejor al árbol, como el tema de fosfonatos, la aplicación de calcio al suelo, bien sea como carbonato cálcico, como sulfato cálcico, como cal apagada, que son productos que van a producir una elevación del pH, van a dar van a favorecer por esa elevación del pH y esa participación del calcio una mayor absorción de otros nutrientes y además va a dificultar el desarrollo del ciclo biológico del organismo, del patógeno. Y por último, evitar el aporte de nitratos, ya que esos nitratos precisamente lo que hacen es reducir el pH, que es un entorno donde el organismo se encuentra más a gusto, y además favorecen que el patógeno se reproduzca, su ciclo vaya con mayor vigor. De tal manera podemos definir tres escenarios. Una cuestión solo, ¿por qué no nombra la micorrización? Porque la micorrización, la información que tenemos nosotros es que no afecta, no dificulta en nada el desarrollo de la enfermedad en el árbol, ni en su colonización ni en su desarrollo anterior. Favorece de forma inequívoca a que el árbol esté con mayor vigor, pero con respecto a podredumbre da igual, la enfermedad se desarrolla igual sobre un árbol micorrizado que no micorrizado. Pero respecto a la micorización del arbolado, sí. Pasa que el organismo es tan nocivo que independientemente del estado de vigor del árbol, el árbol acaba muriendo. Lo que pasa es que no es lo mismo que muera en un plazo corto que en un plazo un poco más largo. ¿Vale? De tal manera, podemos definir para concretar, tres escenarios en los cuales nos movemos. Primer escenario, tengo una finca que no tengo problema por podredumbre radical. Puedo tener seca, es decir, si me mueven los árboles, pero determino que es por las razones que sean. ¿Mi gestión a qué debe de ir encaminada? Pues a no importar ningún material que a mí no me dé total seguridad de que no viene con el patógeno. Segundo escenario, una finca con podredumbre, pero en lugares localizados, es decir, no toda la extensión de la propiedad está infectada, tiene un comportamiento homogéneo. Pues la gestión debe estar orientada a limitar la expansión de esos focos, ¿cómo? Pues aislándolo del resto de la finca que está libre. Y dentro de la zona de foco, disminuir la densidad de infectividad del patógeno. ¿Cómo? Pues precisamente con esas aplicaciones de carbonato cálcico que hemos estado diciendo y con eliminación de especies especialmente favorecedoras de la presencia del organismo. Y por último, una finca donde tengo un problema generalizado, es decir, con cierta frecuencia, por desgracia, los focos son mayores que las fincas. El foco engloba 2, 3, 4, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Considerar que todo es un foco y evitar que ese foco vaya más. Simplemente ahí lo único que puedo hacer es la parte que actuaba en el foco, de reducir la densidad de infectividad del patógeno y evitar, controlar, no llevar yo el mal a otro sitio donde no está presente. Con todo el susto que esto da, esto es una aproximación de análisis realizado
de muestras de suelo que han dado positivo o negativo con Phytophthora. Es decir, los verdes no es ausencia, los verdes es, bueno, es muestras que se han llevado al laboratorio y el laboratorio no ha encontrado Phytophthora, lo cual no quiere decir que no estuviera, pero le damos el valor de que no está, ¿vale? De tal manera que vemos cómo refleja la situación de la podredumbre radical en Andalucía, donde en zonas como Córdoba, Jaén, parte oriental de Sierra Norte, los problemas son puntuales, mientras en la parte oriental de Huelva y conexión con Sierra Norte, los problemas se pueden decir que son mucho más homogéneos. ¿Esto quiere decir que todo es así? No, así, estos son muestras tomadas, en principio, según una red de muestreo que tenemos de 8 kilómetros, entonces extender un positivo a 8 kilómetros es tremendamente arriesgado. Pero bueno, sí refleja cuál es la situación y que este mapa ilustra la necesidad, la obligación de ese concepto de seca que teníamos cuando conocemos a la gente y esa gente es podredumbre, que sea necesario sacarlo por la extensión, la importancia de los daños que tiene. Y con esto espero haber servido para aclarar alguna información.